vez habían visto un pato dormir? No. ¿Ya vieron cómo mete la cabeza en las plumas? Y es que ¿quién no quiere aprovechar un día de sol en Istambul después de tanto frío? Exactamente, y hablando de sol decidimos salir a explorar la ciudad. Y Antonio viendo el Google Maps descubrió una isla. No teníamos ningún plan, así que buscamos alguno para hacer y que mostrarles y encontramos las Islas Príncipes de Istambul. Vamos a tomar ahora un ferry que va a pasar al lado asiático y después va a empezar a recorrer hacia las islas. No sé cuánto dure la travesía, van a verla aquí con nosotros y vamos a descubrir una parte diferente de esta ciudad. ¿Listo? Vamos. Bueno, y aparece cuesta 15.68, así que tengo que poner dinero. İşleminiz yapılıyor. Sadece kağıt para girişi yapınız. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Y las máquinas no dan cambio, así que tengas en cuenta que el billete que pongas ahí, esta va a ser lo que tendrás en tu tarjeta. Y bueno, aquí en Estambul hay varios botes que operan como tours para recorrer el Bósforo, el Cuerno de Oro, cruzar al lado asiático, pero es más barato hacerlo en transporte público. Nos costó 15 liras turcas por persona y pues bueno, vamos a hacer el mismo recorrido. Yasaklanmıştır. Kurallara uyduğunuz için teşekkür ederiz. Y llegamos a Buyukada. Buyukada es la isla más grande de las Islas Príncipe, que en total son 9. Y estas islas tienen su nombre, Islas Príncipe toman ese nombre, porque en el Imperio Bizantino se exiliaban a príncipes y a miembros de la realeza bizantina. Es por eso que se llaman así. Esta es la más grande, la vamos a recorrer, a ver qué tanto nos da tiempo, porque a las 6 de la tarde necesitamos tomar el ferry para regresar, porque es el último bote que sale a esa hora para ir hasta Istambul. Así que no nos podemos quedar mucho más tiempo de eso. Se brincó sola. Oh. Allá vamos. La maluca. Oigan, qué hermoso está este lugar. Las Islas Príncipe normalmente son utilizadas por los istambulistas para venir a relajarse en el verano. Aquí el clima debe ser perfecto para unos días de playa. No durante este invierno, no es el plan adecuado para ahorita. Pero bueno, estamos aquí y lo estamos explorando de esa manera. ¿Tú quieres decir algo? Algo que me pareció muy curioso y padre es que acá no es permitido coche. Exacto, solo pueden usar bicis. Hay unos coches eléctricos, sí, unos camioncitos eléctricos para llevar a las personas de una punta a otra. Y unas adaptaciones de motocicleta. Los únicos coches que hemos visto son de servicios de emergencia o gubernamentales. Está padre, la verdad es que la isla tiene una quietud Yo nunca he visto casas así. ¿no?
Ah, claro, las casas son de... Lo iba a decir. Las casas son arquitectura otomana. Nunca en la vida lo habíamos visto. Yo pensaba que parecían como casitas de playa, pero en realidad es arquitectura otomana. Y como en todos lugares, también hay parte de pueblo, en donde hay comercio, tiendas, supers, Más michis. más michis. Y está bonito, tiene como que todo lo que se necesita para vivir por aquí, ¿no? Siento que estoy en estos pueblos de películas de faroeste, ¿sabes? Así parece Nueva Orleans, un poco. No, no vamos a comparar. Nunca he estado en Pero Nueva sí Orleans de parece todas maneras. que estamos en una película de época, eso sí. Está padre. Ahí, mira, panadería, motos haciendo ruido, sesiones fotográficas. Está muy bonito el lugar. Peine libre. Peine libre. Vamos a probar un peine libre, que es como queso fundido con costra. Qué rico. One piece. One piece, 7, 8. Okay, give me one piece. One piece. Teşekkür ederim. Este ya lo había visto a Nanda en algún otro lado, pero vamos a probarlo. Parece, es como si fuera un baklava sin dulce, hecho de queso, obviamente sin pistache. Vean esto. Ah. Está bueno. Espectacular, ¿no es? Pero a ti no te va a gustar porque tiene mucho queso. Es como un baklava, pero no tiene nada que ver con baklavas. Qué buena explicación. A ver. Uy, sí, se ve con un montón de queso. A mí me gusta mucho el queso, pero no me gusta mucho queso en las cosas. Uy, ¿No te gustó? o sea, no está mal, pero parece que estoy comiendo... Parece crudo por adentro, ¿no? Se ve que hay bastantes restaurancitos que ahorita están cerrados, pero seguramente en época de verano esto debe de tener una vida extraordinaria. La verdad es que el pueblito está muy bonito, ¿no? Hermoso. El pueblito, la Una isla, no sé, la descubierta ciudad. Muy padre. Muy bonito. Ha valido la pena nuestro día hasta acá, ¿no? Sí. El camino duró 1 hora 45 minutos, Sí, es más o menos. larguito, pero la verdad va rápido. Sí. No es pesado. Ah, algo que leímos, fue rápido. Hay otros barcos, leí en internet, hay otros barcos que cuestan más barato que el que nosotros tomamos, cuestan 7 liras, pero tardan más en llegar, por lo mismo, que son más baratos, Ah, claro. son más chicos. Nosotros pagamos 15. Estuvo bien. La verdad que está hermosa la isla, vale sí la pena venir. Puedes venir nada más pasar un día o una tarde como nosotros hicimos, o puedes venir, quedarte ahí y dormir una noche que seguramente está hermoso. Y mejor que vengas en verano si puedes, primavera, verano, porque ahora sí hace mucho frío. ¡Tada! Estos son los camiones. Ok, gracias.
Y Buyucada es... Y Buyucada es la... Y Buyucada es la 9ª isla. ¿Alguna vez habían visto un pato dormir? Dormir. Eso está en portugués, ¿verdad? Dormir. A explorar esta bella ciudad. Y no teníamos plan. Así, y no, otra vez. Y no teníamos plan. Deja tu pelo volar hacia acá. Pero creo que voy a poner mis lentes, no veo nada. ¿Qué pasa si le saco la mano ahí?